La aparición de gobiernos progresistas en Latinoamérica creó la aparición o provocó la aparición de una derecha orgánica en Latinoamérica. Esto es el caso de Una América. El movimiento de cambio político en América Latina, que consolida a gobiernos progresistas y populares en varios países de la región, está suscitando una respuesta ideológica orgánica de la derecha del subcontinente. Bajo la forma de fundaciones u organizaciones no gubernamentales, estos grupos, apoyados por integrantes de las élites económicas y grandes medios de comunicación, funcionan como plataformas políticas orientadas a minar a gobiernos democráticamente electos y a instalar agendas reaccionarias bajo un discurso aparentemente democrático. Es el caso de Uno América, o Unión de Organizaciones Democráticas de América, presidida por el venezolano Alejandro Peña Esclusa. Uno América, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, América Latina principalmente, es una plataforma de organizaciones no gubernamentales, ONGs, de todo el continente que buscan defender la democracia y la libertad en un momento en que están verdaderamente amenazadas. Las operaciones de esta organización, que se iniciaron tímidamente, se extienden en la actualidad a varios países de América Latina. Una de las últimas apariciones de Peña Esclusa fue precisamente la audiencia en la que fue recibido por el presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti. Vínculo dudoso para un grupo supuestamente preocupado por la democracia en el subcontinente. Pero ¿quién es Alejandro Peña Esclusa? Una de sus primeras apariciones públicas fue su presentación como candidato presidencial venezolano hace más de 10 años, durante las elecciones de 1998, en la que obtuvo 2.424 votos, aunque desde entonces el propio activista se preocupa por aclarar que su candidatura fue solo simbólica. También es cofundador del capítulo venezolano de Tradición, Familia y Propiedad, la organización católica de ultraderecha originada en Brasil en los años 60 y con activa presencia en Argentina. En diciembre de 2008, el inquieto Peña Esclusa funda el proyecto Uno América con la bandera de defender la democracia y la libertad. Sus contactos internacionales son notables. Sectores de la derecha española como Josep Piqué, expresidente del Partido Popular en Cataluña, y vínculos con el partido ultraderechista italiano Forza Nuova. En El Salvador, mantuvo estrechos lazos con miembros de Arena, el partido fundado por Roberto D'Aubuisson, creador de los Escuadrones de la Muerte que asolaron ese país en los 80 y asesinaron al obispo Arnulfo Romero. En Washington, son habituales sus encuentros con George Shultz, el exsecretario de Estado de Ronald Reagan, durante los años de su guerra sucia en América Central. Lamentablemente, siempre ha habido y hubo, campañas de difamación, de mentira. Todos somos testigos de eso. El gobierno de Hugo Chávez lo acusó de forma directa de participar en el golpe de Estado que intentó derrocarlo en 2002. Peña Esclusa se refiere a ese atentado contra el orden constitucional en Venezuela como la crisis de 2002. Estuvo al frente de la marcha opositora que intentó entrar al Palacio de Miraflores e insiste en acusar al gobierno de Chávez por las muertes producidas en Puente Llaguno, pese a las incontestables pruebas existentes de que esos asesinatos ejecutados por francotiradores tenían el objetivo de inculpar al gobierno y forzar su renuncia. Bueno, ahí hubo, digamos, un delito de lesa humanidad que se cometió por parte del gobierno de Chávez el 11 de abril del año 2002, porque el gobierno de Chávez ordenó dispararle abiertamente, utilizando pistoleros y funcionarios del partido de gobierno, a una marcha pacífica que se acercaba al Palacio de Gobierno a pedirle la renuncia al presidente Chávez. ¿Participó usted? Participé no solo en eso, sino todas las veces que se le ha pedido la renuncia. Yo he participado, soy opositor abierto del gobierno del señor Chávez. Entonces ahí eso fue un delito de lesa humanidad. Los militares se negaron a obedecer la orden del señor Chávez de reprimir a la población, de activar lo que se llama el Plan Ávila. Por otro lado, asumió el presidente Carmona y se cometieron una serie de errores a posteriori. Pero lo que dio origen a la crisis que se presentó en abril del año 2002 fue
la orden del gobierno venezolano de dispararle a gente inocente, desarmada, que iba pacíficamente a pedir, a hacer una solicitud. En la Argentina, sus conexiones son inequívocas. La representación de UNO América está encabezada por Jorge Mones Ruiz, un ex militar carapintada que participó del levantamiento contra el expresidente Raúl Alfonsín. Mones Ruiz está implicado seriamente en la investigación que la justicia boliviana lleva a cabo sobre las actividades de una célula terrorista de mercenarios extranjeros desarticulada en abril de 2009 que planeaba asesinar al presidente Evo Morales. La estrategia de Peña Esclusa, en este caso, es asegurar que el gobierno de Evo quiere criminalizar a la oposición. Hay muchas cosas allí que uno manifiesta dudas de la versión del gobierno. Si hay grupos terroristas actuando en Bolivia, yo soy el primero que estoy de acuerdo que esos grupos terroristas allí y en cualquier país hay que neutralizarlos, hay que reprimirlos y hay que llevarlos a la cárcel y tomar las medidas de seguridad. Pero la opinión que uno tiene después de haber analizado la situación en Bolivia es que el gobierno de Bolivia utiliza la presencia de supuestos grupos irregulares, que hasta ahora no ha demostrado que lo son, para criminalizar a la oposición. Encontramos dos jovenzuelos armados cerca del aeropuerto de Trompillo. Y de acuerdo a la información de inteligencia, eran personas que estaban detrás de mi persona. Inclusive información bajo una investigación, habían decidido instalarse en el Cine Center, que está al frente del aeropuerto, y prepararse para atentar contra la vida. Pero la aparición de UNO América en Bolivia comenzó antes, en septiembre de 2008, tras la masacre de El Porvenir, en la que francotiradores al servicio de la prefectura de Pando asesinaron a 19 campesinos de grupos que apoyaban a Evo Morales. La organización de Peña Esclusa anunció la realización de una supuesta investigación independiente cuya intención era acusar al gobierno por los crímenes. La decisiva intervención de UNASUR y de la ONU, que probaron los vínculos de dirigentes opositores bolivianos con la masacre, desbarataron ese intento. Varias investigaciones periodísticas asocian a UNO América con la CIA y aseguran que su financiamiento provendría de instituciones privadas estadounidenses que manejan fondos gubernamentales, como la National Endowment for Democracy. En todas sus intervenciones mediático-políticas, Peña Esclusa y su plataforma de ultraderecha tienen una estrategia recurrente: desideologizar las demandas políticas que provienen de las profundas desigualdades en América Latina. Y entonces se genera una situación de división y de conflicto cuando lo que quieren nuestros pueblos no es el discurso ideológico. Los pueblos quieren casa, comida, educación, quieren la posibilidad de que sus hijos sean el día de mañana, vivan en mejores condiciones que ellos. Entonces nosotros creemos que en lugar de un planteamiento ideológico de derecha o de izquierda, hay que ir a los elementos prácticos, a los elementos históricos y científicos que han permitido a naciones subdesarrolladas convertirse en naciones desarrolladas. Aquellos que tienen la posibilidad de discutir ideología es una clase media ínfima que tiene interés en discusiones ideológicas, pero las grandes mayorías lo que quieren es la solución de sus problemas. Alejandro Peña Esclusa, a la manera de un moderno cruzado anticomunista y ultramontano, promete menos discurso y más acción. Un accionar que se proclama democrático y que existe en la democracia, pero cuya construcción no incluyó hasta el momento ninguna base partidaria, ni votos o estructuras de participación popular. Y no son un grupito aislado, no son estos 2.400 votos que tiene este personaje Peña Esclusa en Venezuela simplemente, sino que están atrás de algunos movimientos de derecha importantes como Arena en El Salvador, como la oposición de los prefectos a Evo Morales en Bolivia. Me pregunto hasta dónde puede llegar esto a captar la voluntad popular en algunos de nuestros países como alternativa o como referencia
de oposición a muchos de los actuales gobiernos en la región. Sí, yo comparto tu inquietud. Sin embargo, es interesante que fue a Honduras, se encontró con el presidente de facto Micheletti, le brindó su apoyo, insiste con el eje de que acá el problema es Chávez y el narcotráfico. Es más, en la entrevista al diario El Heraldo de Honduras dijo que Chávez mastica la coca que le manda Evo Morales, o sea, demonizando a Chávez, a Evo Morales todo el tiempo. Y además hay que recordar, porque estas cosas se juntan con lo político, que el canciller de facto de Honduras estuvo en Colombia, reunido con Uribe, con el presidente Uribe, donde dijeron que tenían un enemigo en común, que es Chávez, y que el gobierno de Panamá, ahora un gobierno, al frente hay un Martinelli, un empresario de derecha, también está teniendo cierta vinculación con el gobierno de facto de Honduras. Ahí es donde aparecen estos personajes que además, bueno, difunden permanentemente el hecho de que Chávez es narcotraficante, que Evo Morales es narcotraficante, o incluso como veíamos ahí en la entrevista donde planteaba lo que había sucedido en Venezuela. Recordemos aquella famosa... No llama la masacre, pero bueno, lo que se comentó, hoy una película creo que se llama La masacre de Puente Llaguno, que dicen que la acusación de los medios de comunicación antigubernamentales decían que por órdenes de Chávez se le había disparado a la población indefensa. Nosotros pasamos la película acá una vez en Canal 7 demostrando que esto no era verdad. Bueno, y él sigue retomando ese argumento. O sea, son gobiernos narcotraficantes que le disparan a la gente e instalan estos temas. Bueno, una alerta, ¿no? Para estar atentos.